La entrevista Prime. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de la entrevista Prime. Hoy conversamos con el ex canciller y ex embajador Mariano Fernández. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Andrea. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo. Están pasando muchas cosas en el mundo, pero en los últimos días hemos estado especialmente atentos a lo que ocurre en Estados Unidos, en una carrera presidencial que antes de lo que sucedió el fin de semana en Pensilvania ya era bastante particular, pero que tiene este elemento adicional de un intento de atentado, un atentado fallido en contra del expresidente Donald Trump. Hoy el expresidente fue oficializado ya como el candidato del Partido Republicano en la convención que se está realizando en Milwaukee, a pocas horas de este atentado. Y mi primera pregunta es si usted considera que esto va a marcar un hito dentro de lo que está haciendo la carrera presidencial, si va a implicar alguna consecuencia en términos, algunos creen, del fortalecimiento de la imagen del expresidente Donald Trump. ¿Cómo lo ve usted? Mira, lo veo de manera bastante contradictorio todo, porque he leído, uno se preocupa de informarse de estos medios sobre estos asuntos. No cabe duda que el atentado fallido es en principio un fortalecimiento para la candidatura de Donald Trump. Y las gafes y los lapsus lingüi de Biden, naturalmente que juegan a favor de fortalecer esta candidatura. Eso por una parte. Y por otra parte, leí en algún medio que esto podía ser una buena oportunidad para Biden porque está sacando los lapsos de Biden de la primera plana. Claro. Y por lo tanto está refiriéndose más a Trump en las cuestiones, no voy a decir anecdóticas, pero en las contingentes, y le permite a Biden avanzar en lo suyo. Porque Biden tiene un desafío personal, pero también hay gente del Partido Demócrata que cree que nadie va a tener mejor votación que Biden, primero. Y los que potencialmente podrían tener mejor votación que Biden no quieren ir a la candidatura. O sea, esto es lo que dicen, que no quieren ir en esta oportunidad a una candidatura que la dan prácticamente por perdida. O sea, en ese sentido, Biden tendría razón en decir que es la mejor carta que tiene el Partido Demócrata y el único que podría realmente competir contra el expresidente Donald Trump. Ahora, ha pasado algo que es real. Este fin de semana todo estaba centrado en si Joe Biden iba a dar un paso al costado después de los problemas que tuvo en esta conferencia en la OTAN, donde confunde a Volodymyr Zelensky con Putin, y después cuando menciona a Trump como vicepresidente en vez de Kamala Harris, en fin. En ese momento se dice va a haber una ola de llamados de congresistas del Partido Demócrata a que Biden definitivamente dé un paso al costado. Y ocurre lo que sucede con Donald Trump y efectivamente la agenda daba un giro y ahora está todo centrado en el expresidente. Ahí sí podría ser considerado efectivamente que le da un aire. La pregunta es cuánto tiempo puede durar eso. Claro, no, y lo que es yo creo que es bastante realista que si Biden, por alguna razón, antes de la convención o durante la convención termina renunciando o no puede continuar, lo que yo veo es que el único candidato viable es Kamala Harris, porque por lo que señalé, no tengo la impresión de que otros se quieran arriesgar a iniciar ahora una candidatura contra Trump, que ya tiene de vicepresidente a James Vance, este senador de Ohio, que es clásico Middle West, ¿no? Por lo tanto va a reforzar su permanencia en ese mundo, y en convención en Wisconsin, que tiene en Milwaukee, que es swing state. Entonces hay un armado de Trump fuerte, y me imagino que otros candidatos demócratas posibles prefieren mantenerse
fuera. Es bien interesante el perfil del compañero de fórmula que va a tener el expresidente Donald Trump. Ya vamos a hablar de eso, pero me interesa profundizar en lo de fortalecimiento de la imagen del expresidente Donald Trump. Estados Unidos es un país que tiene lamentablemente un largo historial de magnicidio, es decir, hay 4 presidentes que fueron asesinados, otros que sobrevivieron a atentados, pero en esta oportunidad hay una imagen que es muy potente, que es ver a este candidato expresidente Trump después de haber recibido el roce de una bala en su oreja, ¿no? Sangrando, y lo vemos levantarse en una actitud de combate y decir fight. Eso, cuando además se ha tratado de hacer el contraste con la debilidad de la figura de Joe Biden, es algo muy potente en términos visuales, tener esa imagen, esa fotografía que es la que ha dado la vuelta al mundo. Bueno, yo creo que uno de los puntos altos de Trump es su lenguaje corporal, por llamarlo así. Sí. En esta oportunidad se confirmó, pero si uno recuerda el foro en que estuvieron los dos, era evidente que en la expresión digamos, corporal de Trump le producía una ventaja frente a la quietud y casi estado vacilante en que estaba Joe Biden. Así que esto no me cabe menor duda. Y hay que agregar que lo complejo que ha sido todo el entorno del desarrollo político de Donald Trump tiene que ver justamente con esta personalidad bastante avasalladora, pero que ha pasado por sobre las leyes y ha estado envuelto en miles de cosas. Bueno, estos 37 delitos o lo que sean, lo transforma en un personaje que es muy afecto a practicar el autoritarismo. Y eso es lo delicado que Estados Unidos tiene como todavía primera potencia mundial, tener una disputa de la presidencia entre una persona que hay duda de que pueda hacer la gestión y un segundo que ya tuvo una primera pasada y que hoy día campea como un señor autoritario en un mundo, y a propósito de lo que me decía Andrea, las conversiones internacionales, en que el autoritarismo está tomando unas alas significativas frente a las democracias. ¿Y aquí usted ve un riesgo a la democracia de Estados Unidos si es que Trump vuelve a la Casa Blanca? Bueno, ya lo hubo con el asalto al Capitolio, esto fue yo me imagino que las instituciones de Estados Unidos, el conjunto de instituciones, no permitiría algo así. Pero ya la Corte Suprema lo eximió de responsabilidad, le declaró la inmunidad. Francamente, es algo que yo me imagino que para la realidad nuestra sería un escándalo mayor lo que ha ocurrido. Es casi inimaginable. Claro, la Corte Suprema que hace algunos días le entrega una inmunidad que es parcial, pero es bastante amplia respecto a los actos que haga en el ejercicio del cargo. Claro. Eso pone un gran signo de interrogación respecto a varias de las investigaciones que están abiertas. Entre ellas, lo que pasa con la responsabilidad en el ataque al Capitolio de ese 6 de enero de 2020, que es sin duda uno de los momentos donde efectivamente se pone en duda la solidez de la democracia en Estados Unidos. Pese a eso, y es algo que llama mucho la atención, pese a esta investigación, a que mismos personeros del Partido Republicano, quien fuera incluso su vicepresidente en ese momento con Mike Pence, lo cuestionan, sigue teniendo una base electoral muy incondicional. Claro, o sea, republicanos conocidos como Mitt Romney, McCain, la señora Cheney, que son como del inventario fundamental del Partido Republicano, están contra Trump abiertamente. Sin embargo, mantiene una fuerza en el mundo republicano, en el mundo conservador muy fuerte, porque las sociedades están viviendo momentos de polarización. Aquí hay un asunto que tiene que ver la globalización, así hablando en términos generales, generó un nuevo mundo tecnológico, súper sofisticado,
con nuevos ricos, que hoy día nunca habíamos visto que hubiera este plantel de nuevos ricos, como el señor Musk, que por lo demás está apoyando a Trump. Exacto. Musk y otros. Y hay un conjunto de personas que sin haberse empobrecido necesariamente, están viviendo un resentimiento frente al éxito desmesurado y arrogante de los nuevos ricos. Yo creo que ahí hay un tema que está recorriendo el mundo, porque esto está pasando en muchos países. En distintas partes, ¿no? Con circunstancias diferentes, con historias distintas, claro, pero con ciertos elementos en común, y uno tiene que ver con eso, con un sector de la población que siente que la globalización, que en algún momento les prometía bienestar o mejorar sus condiciones de vida, los terminan perjudicando de una u otra forma. En el caso de Estados Unidos eso es muy claro por la desaparición de la industria norteamericana, ¿no? En el medio oeste, y por eso que esos estados son tan claves y gravitantes a la hora de determinar el resultado de la próxima elección presidencial. Ahora, lo que está pasando en Estados Unidos, uno puede hablar de violencia política directamente, porque este ataque contra el expresidente Donald Trump todavía no conocemos mucho, ¿no? Pero ya sabemos que habría una sola persona involucrada, que es un joven de 20 años, que aparentemente no tiene un perfil de una persona radicalizada desde el punto de vista político, de hecho, una persona que hizo donaciones al Partido Demócrata y que después militó en el Partido Republicano. No es el perfil de lo que uno conoce como una persona que está radicalizada desde el punto de vista político y que podría llevar a ejercer una acción de violencia en contra de un candidato. Algunos creen que es más bien el perfil de atacante solitario, víctima de bullying en un colegio o lo que hemos visto en otros espacios públicos. Es decir, que no sería exactamente una acción de terrorismo doméstico, aunque desde el FBI así lo han llamado. Pero muchos lo han atribuido al ambiente de polarización que se vive. ¿Cómo ve usted, en relación obviamente a la información que conocemos hasta ahora? Mañana podríamos tener otros antecedentes que cambien, por supuesto, ese análisis. Mira, Andrea, es que usted ha escrito muy bien la situación, porque no sé si la mayoría, no tengo una estadística a mano, pero un porcentaje significativo de los atentados, de los magnicidios, ocurren a mano de gente individual que uno no puede identificar con una adversidad, una animosidad política manifiesta representando una cierta idea. Por ejemplo, Lee Harvey Oswald, nunca se supo qué cosa era. El muchacho de origen indio que asesinó a Robert Kennedy, lo mismo. El turco que tuvo el homicidio frustrado con Juan Pablo II. En fin, el disparo a Ronald Reagan. Son hechos... quizás uno de los más nítidos, pero la historia es lo que sucedió con Abraham Lincoln, ¿no? Que era un hombre que estaba en contra, en un cierto movimiento, me parece, en contra de lo que estaba haciendo Lincoln. Pero los otros, si uno se fija, son como aventuras individuales, incluso estas matanzas en colegios en Estados Unidos. Son destinos completamente individuales, no están insertos en una digamos por así decir, en una columna ideológica, y en ese sentido yo confirmo, o que me parece, que esto nos confirma que ha aparecido un resentimiento en la sociedad por muchas razones, pero que tiene que ver con el grueso de lo que está pasando. Gente exitosa que se torna arrogante y pretenciosa, y otros que pierden un poco o que no pierden, pero que le empieza a surgir al comienzo puede ser una envidia, pero un resentimiento brutal. Hay que pensar que Estados Unidos tiene hoy día $75.000 per cápita, con poder de compra de 82.000. Y tiene problemas de distribución como tenemos nosotros aquí en Chile. Entonces dice, ¿cómo se puede producir esto? Bueno, se produce. Se produce porque si usted vive en un barrio y el señor del lado ahora tiene 3 autos, 2 yates y en fin, y vuela una vez a la semana a Europa, usted que está con el dinero para ir a comprar todo, para educar a su hijo, no siente que hay algo que está pasando. Y eso me parece que está acudiendo en muchas partes. En muchas partes. Y podría
ser un gatillante de otras acciones de violencia, lo que ha pasado en Estados Unidos en contra del expresidente Donald Trump? Porque sabemos que también esto siempre tiene una utilización política de uno u otro lado. Rápidamente, una vez que se conoció de este atentado en contra del expresidente Donald Trump, hubo ciertos miembros del Partido Republicano, entre ellos el propio compañero de fórmula actual de Donald Trump, que rápidamente salen a responsabilizar de esto al discurso del Partido Demócrata o a la izquierda radical, ¿no? Independiente de que hasta ahora no tenemos ningún antecedente que haga pensar en que hay una acción ideologizada detrás de este joven que fue el autor del ataque. Pero esto es utilizado políticamente y eso se instala y eso puede llevar a otras acciones de violencia. Es un poco lo que pasó el 20 de enero con el ataque al Capitolio, donde hubo un discurso que se instala respecto a un fraude electoral que nunca existió, pero que lleva a personas radicalizadas a tomar acciones violentas. Claro, pero esto exactamente es el estado de polarización en que están las sociedades. Si usted mira los debates políticos en nuestro país y en otras partes, frente a un hecho, la respuesta es una radicalidad completa. O sea, esto pone en juego el destino del país, esto destruye la democracia, en fin. Y eso está generando en algunos países una tendencia al autoritarismo que en Estados Unidos se está expresando de esta manera. Porque, ¿qué es lo que sucede con Estados Unidos? Resulta que el éxito de Estados Unidos, tercer país con mayor territorio en el mundo, 300 y algo millones de habitantes, 320 millones de habitantes. Después de la Segunda Guerra, empezó a recibir inmigrantes, en primer lugar de los países europeos que llegaron durante el exilio, mientras estaba el nazismo y el fascismo, y después lentamente de países latinoamericanos. Vino una bandada de Cuba, después expulsados y arrancando en Cuba, y lentamente de México, de Centroamérica, en fin, de todos los países de América Latina por el bienestar. El bienestar, el bienestar, el bienestar. Pero al final, todo ese proceso termina teniendo una influencia en la sociedad, se va conformando de manera distinta. Para muchos, con un beneficio muy grande, porque usted agrega nuevos valores, agrega nuevas ideas, nuevos modos de vida. Pero hay un mundo más conservador, más antiguo, el que en Estados Unidos es el Middle West. El Middle West, exactamente. Menos educado, dedicado a actividades más tradicionales, agrícolas, industriales, manufactureras, que esto lo empieza a rechazar. Y lo rechaza, pero resulta que el país no pierde las condiciones de bienestar. Mire, mutatis mutandi, me lo decía un amigo extranjero hace un tiempo atrás, me decía, mire, usted tiene un problema. Si la inmigración a Chile llega porque Chile tiene muy buena imagen internacional. Ustedes los chilenos son autoflagelantes, pero yo te hago el siguiente catálogo de cosas y te voy a decir, ustedes lo que tienen que lograr es que mejoren la situación en otras partes, porque esa es la manera como se detienen los movimientos migratorios. ¿Te fijas? Que es lo que está un gran debate sobre lo que está ocurriendo en África, por ejemplo. Exactamente. Y el problema que tiene Europa, que no lo ha logrado frenar, pese a que se han tomado medidas bien extremas en algunos de esos países. Por eso hace tanto sentido para algunos en el Medio Oeste y por eso que es tan importante desde el punto de vista electoral lo que ocurre en esos estados, este Make America Great Again, este lema que lleva a Trump a la presidencia y que podría, y con mucha probabilidad, dejarlo nuevamente en la Casa Blanca en la elección de este año. Y en ese sentido, la elección de su candidato a la vicepresidencia, James David Vance, conocido como J.D. Vance, senador de Ohio, joven hombre, 39 años, que se hace famoso por un libro donde él justamente habla de esto, de la experiencia de hombre de pueblos, zonas rurales, blancas, empobrecidas, y que explica muy bien el por qué Trump llega a la Casa Blanca, ¿no? El por qué tiene
¿Por qué logra penetrar tan fuertemente en esos sectores de Estados Unidos? Ahora, lo curioso de este senador es que él en algún momento fue anti-Trump, habló en algún momento del Hitler americano y después termina siendo más trumpista que él mismo, que el propio expresidente. Bueno, yo creo que en Alemania en los años 30 hubo mucha gente en contra y después terminaron siendo unos nazis fanáticos participando en la SS y en la primera fila de la guerra. Esto ocurre así y es bueno que cuando dice el Hitler americano, yo tengo la impresión, no me gusta caricaturizar a nadie, pero las tendencias autoritarias de Trump están teniendo vigencia fuerte. Lo que pasa con Putin, lo que pasa con el húngaro Orbán, que ha generado un problema en la Unión Europea, Kim Jong-un, Xi Jinping, que se nota menos porque el país es más ordenado, pero también me he escuchado que en China se está viendo un autoritarismo personalizado en la figura de Xi Jinping. Y otros que podemos encontrar en distintas partes, también aquí en América Latina. Eso, hablemos de América Latina. También en América Latina, ¿se fija? ¿Usted lo ve dónde? ¿En un Milei, por ejemplo? ¿En un Bukele? Bueno, Milei, Bukele, el mismo Petro, son personalidades que están como que interpretan, ni siquiera decir todo, pero interpretan parte del resentimiento, parte de las necesidades de cambio, parte de los fracasos que ocurren en las sociedades, pero la tendencia que producen es a ir dejando atrás los valores democráticos. Porque el problema de la democracia, ¿cuál es? La democracia siempre es débil. Y es débil porque hay libertades, porque hay garantías, porque hay derechos. Y entonces, claro, para eso tiene una justicia, para evitar que estas cosas se abusen o se cometan, pero se cometen. El autoritarismo, que hay cosas mucho más graves, no se conocen. Porque en la democracia también hay transparencia. En cambio, el autoritarismo, ustedes lo único que se entera es que desapareció un día el ministro de Relaciones Exteriores de China y apareció otro. Exacto. Y en algunas partes dan explicaciones y en otras no. Se fija, miren lo que ocurre a puertas de las elecciones en Venezuela. Eso quería preguntarle, ¿no? A propósito de autoritarismos, la situación en Venezuela cuando el próximo 28 de julio hay elecciones, hay muchas dudas respecto a que vaya a ser un proceso electoral con ciertas garantías mínimas, partiendo porque vetaron a dos de los principales candidatos con reales posibilidades de ganar la elección en contra de Nicolás Maduro. Y que además ha generado un aumento en la tensión en las relaciones entre Chile y Venezuela, con una serie de declaraciones desde el fiscal general que interviene en la investigación que se está haciendo por el crimen de Ronald Ojeda. ¿Cómo ve usted esa situación? En primer lugar, lo que pueda pasar en esas elecciones y en segundo lugar, ¿cuál debería ser la posición de Chile en este tema? Mire, yo creo tengo la impresión de que Maduro va a hacer, y el gobierno va a hacer lo imposible por evitar una derrota. Si es cierto la mitad de lo que se está diciendo, es muy probable que limpiamente gane González. El gobierno venezolano, sin embargo, está haciendo todo lo necesario para que esto fracase. Si usted mira el voto, ¿usted vio el voto cómo es? 13 fotos de Maduro y 3 de González por aquí escondido. Las tendencias de rechazar observadores. De la Unión Europea, que al principio se habían aceptado. De la Unión Europea. Esta generación de las tensiones con Guyana en el Esequibo son todas típicas de gobierno autoritario. Exacto. Clásicas. Porque el conflicto internacional ayuda a la unión interna. Entonces, tenga usted o no tenga razón. Entonces, yo tengo serias dudas de que el 29 de julio digamos que en Venezuela hubo un final limpio. Hago un pequeño paréntesis a propósito de lo que usted me dice, la actuación de Chile, lo que debe hacer Chile. Yo me he opuesto y me opondría a una ruptura de relaciones y creo
para la gente con quien hemos conversado antes en algunos programas, lo dije hace mucho tiempo y lo repito, en el caso de Ronald Ojeda, no nos olvidemos y tengamos fe que la justicia tarda pero llega, y ya empezó a llegar, porque la detención de este señor en Costa Rica va a agregar información a este asunto. Y vamos a ver qué cosa va a decir el fiscal general cuando el señor que va a estar detenido tenga que informar de otras cosas más que hasta el momento no se conoce. Sí, hoy conversaba con Mega Noticias y planteaba nuevamente cuestionamientos a la investigación, insistía en la tesis de la de esta acción de falsa bandera, ¿no? Que es como plantar un hecho para echarle la culpa al otro. Y probablemente va a seguir generando fricciones con el gobierno chileno. Si no es una ruptura de relaciones, habría que tomar una medida al menos intermedia entre lo que tenemos hoy y aquello. Lo que sucede es lo siguiente, es que yo ya hablo ya con estos kilómetros que uno tiene de diplomacia. El cierre de una embajada o la reducción de la importancia de la embajada a un encargado de negocios se puede hacer. Pero es evidente que en el caso venezolano o en el caso de un país latinoamericano, el embajador tiene una envergadura para la protección de los chilenos que hay en Venezuela, que todavía hay muchos, ¿no? Sí, pues. Hay miles, hay varios miles, para eventualmente abrir la embajada a gente que busque asilo después de este 28 de julio, para seguir las muchas cuestiones que existen. Se fija, los dos países pertenecen a Naciones Unidas. Es cierto que Venezuela salió de la OEA, pero en Naciones Unidas hay organizaciones, hay actos, hay votaciones, hay muchas cosas donde es importante que el gobierno chileno tenga información de primera mano respecto a lo que pasa en Venezuela, aunque el gobierno venezolano no lo informe. ¿Se fija? Pero yo ahí, en ese sentido, tendría que ser un caso muy extremo, prácticamente un caso belli para decir yo retiro al embajador. No, me parece que hay que mantenerse, que el embajador tiene que tener instrucciones de actuar claramente a nombre del gobierno chileno. Este es uno de los casos donde los embajadores no tienen que desarrollar iniciativas propias e interesantes, sino que esperar instrucciones. A mí me gusta en general que un embajador desarrolle iniciativas bien coordinadas con su gobierno, no que esté sentado sin hacer nada. Pero en este caso, el embajador Gamburi tiene que actuar según instrucciones, porque cualquier cosa que diga él en una situación como la que tenemos, es evidente que va a actuar solo por una instrucción del gobierno chileno. Por la tensión que tenemos en este momento con los venezolanos. Es decir, ¿le parece que el gobierno ha actuado de manera correcta, en el sentido correcto en este? No, yo creo que sí, mire, yo creo que el gobierno en esta materia hubo tropezones hace unos tiempos atrás, pero ha asumido este rol de política exterior de Estado bastante bien. Además tiene un canciller que todos conocemos, Alberto Van Claveren, que es una garantía de una gestión con esas características, y tengo la convicción que no tiene sentido romper relaciones, sí tiene sentido marcar como lo ha hecho el propio presidente, ¿no? Respecto a Venezuela, al punto tal que hoy día había una editorial, no sé si... creo que salió ayer en un diario, en La Tercera, esto de que el presidente Boric estaba más cerca de los socialistas, socialdemócratas europeos que sobre los latinoamericanos. Bueno, yo no sé si está más cerca o más lejos, pero lo que es importante es que yo creo que está interpretando al país, diciendo las cosas que está diciendo en materia venezolana, lo que está pasando en la guerra en Ucrania, las condenas también a lo que está ocurriendo en Gaza ya, porque esto sobrepasó todos los límites. Así que me parece que tenemos que mantenernos en esta política y darle respaldo al gobierno, porque es muy importante en política exterior que el gobierno sienta su parlamento y su opinión pública entendiendo y apoyando las cosas que está haciendo. Mariano Fernández, ex canciller, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la entrevista Prime. Muy bien, muchas gracias, Andrea, por la invitación. Nosotros nos despedimos, muchísimas gracias por acompañarnos, los dejamos invitados a continuar siempre informándose a través de todas las plataformas de Mega Noticias. La entrevista Prime.